Hola, ¿cómo están? Estos días me ha llegado un correo electrónico de un querido amigo, no diré su nombre, pidiéndome que viaje a Lima y que entreviste a Alberto Fujimori, al expresidente, al ex dictador peruano Alberto Fujimori. Es una invitación tentadora pero peligrosa, ¿no? Lo hemos hablado largamente Silvia y yo. Por una parte, me tienta. Desde el punto de vista periodístico, sería una entrevista atractiva, ¿no? Fujimori es ya un anciano, octogenario, tiene 85 años, ha pasado largos años en la cárcel, no le queda mucha vida. Yo pensé que no volvería a jugar con fuego, es decir, que no hablaría más de política. Pero veo desde lejos que le han abierto una cuenta en TikTok y que sigue más o menos flirteando, coqueteando con esa dama sin alma, despiadada, que es la política, ¿no? Una dama que finge ser una dama, pero que es una puta sin corazón, la política. Así que les pido a ustedes que me aconsejen en los comentarios. Les ruego que me digan qué opinan. ¿Debo ir a Lima a entrevistar en su casa o en la casa familiar al ex dictador Fujimori o mejor no? Si lo entrevistara, trataría de no hundirme en el pantano de los temas políticos, tribales, aldeanos, pasajeros, ¿no? Trataría de hablar de temas más personales, más profundos, ¿no? El sentido de la vida, el recuerdo del poder que ejerció de una manera desmesurada, abusiva, la familia o lo que queda de ella, lo que aprendió si acaso en la cárcel todos estos años en los que fue privado de su libertad, los peores errores que cometió si tiene la honestidad intelectual de reconocerlos, la muerte, lo que sobreviene después de la muerte. Es decir, que yo le daría una entrevista no política guerrillera, sino más profunda y más humana. Trataría de ver en él no a un expresidente o a un exdictador o al jefe de un movimiento político, sino a un anciano que durante una década ocupó el poder y no usó sabiamente el poder, y que luego pagó caro esa desmesura, ¿no? Aquellos excesos, aquellos delitos, para hablar más claro. Así que por un lado me tienta, si hiciera la entrevista la haría, ya digo, en ese tono o en ese registro, ¿no? A mí no me interesa hablar de la presidenta actual o del primer ministro o de los líos, las intrigas, los insultos. Eso pasa, en 3 meses pasa, todo eso se pudre rapidito. Y además yo siempre pienso, haga lo que haga, cuando hago un programa de televisión, cuando grabo este canal de YouTube, cuando escribo una columna o cuando escribo un libro, pienso, esto que estoy haciendo debe tener 2 maderas básicas. La primera, que interese a cualquier persona en lengua española, a cualquier persona que pueda entender la lengua española. Y la segunda, que siga interesando tiempo después.
Es decir, si yo le hiciera una entrevista al ex dictador Fujimori, me gustaría que las preguntas estuvieran pensadas para hablar de unos temas que pudieran interesar a un español y a un mexicano, a un argentino y a un chileno, a un colombiano y a un ecuatoriano, ¿no? Y no tan solo a los peruanos. No me gustaría hacer una entrevista a un ex dictador peruano hablando solo de temas peruanos, que alguien que entiende la lengua española pero que no está metido en ese berenjenal, en ese follón de la tribu peruana, no entendería. Y luego las buenas entrevistas, lo he aprendido equivocándome, raramente acertando, son aquellas que años después tú puedes volver a ver y disfrutar, ¿verdad? Si consigues eso, que sea más o menos universal en el sentido del ámbito de la lengua española, y que sea más o menos perdurable, que de acá a 10 años la gente diga, oh, vi la entrevista de Bailey con Fujimori, y a lo mejor Fujimori ya no está vivo y Bailey tampoco, pero la entrevista sobrevive, ¿no? De manera que ese sería el tono, un tono personal, un tono confesional, un tono de intimidad humana, ¿no? Tratar de humanizar a un personaje que cuando ocupó el poder fue bastante inhumano con sus opositores, ¿no? Lo que no me tienta de hacer la entrevista es que siempre que vuelvo a Lima y siempre que entro en el charco, en el barro de la política, me arrepiento y termino enlodado yo mismo, ¿no? No hay manera de salir de ese charco sin quedar embarrado, ¿no? Y a Fujimori mucha gente en el Perú lo odia sin compasión ni remedio. A mí me han acusado más de una vez de ser fujimorista y eso es falso, porque cuando Fujimori era dictador, esos 8 años largos, yo me fui del Perú y nunca lo apoyé. De hecho, me fui del Perú al día siguiente de que él diera el golpe de Estado. O sea que yo no me quedé, ni lo aplaudí, ni participé de la fiesta. Yo me fui, precisamente porque no quería vivir en un país donde el dictador era masivamente popular, era masivamente aplaudido, glorificado. Por eso me fui, ¿no? Ahora, después he votado por la hija del ex dictador, ¿sí? ¿Cómo no? He votado por Keiko. Y he votado por ella en el turno electoral del 2011, en las elecciones siguientes del 16 e incluso en las posteriores del 21. O sea que he votado por ella 3 veces. Pero votar por ella no me convierte necesariamente en un fujimorista, no. Simplemente me parecía la opción menos mala o la opción mejor. Bueno. Y tampoco tengo una amistad ni una cercanía con la hija mayor del ex dictador Fujimori. Entonces mi temor es que si lo entrevisto y si le hago preguntas humanas, no preguntas terriblemente hostiles, venenosas, con la intención de destruirlo, de humillarlo, preguntas humanas, a la gente no le va a gustar, a mucha gente no le va a gustar, porque van a decir, ah, pues sí, Bailey efectivamente es fujimorista, y le ha hecho una entrevista blandita, complaciente al tirano, al corrupto, que debería volver a la cárcel. Ah, Bailey es un sicario, un mercenario, lo que siempre dicen de mí, ¿no? Seguro que le han pagado para entrevistar a Fujimori, ha cobrado una fortuna. Siempre dice que me pagan fortunas por decir mis opiniones políticas. Ojalá fuera así. No me pagan fortunas por decirlas. Las digo porque me sale del forro, las digo porque soy un hombre libre, las digo porque a veces me gusta elegir y a veces me gusta no elegir. Por ejemplo, Trump y Biden elijo no elegir porque no quiero votar por ninguno de los dos. Pero en este caso no estaría yo votando por el ex dictador, ¿no es cierto? Estaría entrevistándolo. Y él no va a volver a ser candidato presidencial ni candidato a nada, es obvio, ¿no? De manera que ese es el riesgo. El riesgo es que no quede una entrevista fina, juiciosa, de un cierto vuelo periodístico, sino que quede una entrevista que parezca al menos un acto de
complicidad política, ¿no? Es decir, que yo le hago unas preguntas cariñosas, sentidas, con el objetivo no declarado, encubierto, pero la gente es maliciosa, es suspicaz, de mejorar la imagen o la figura del expresidente, del exdictador. Así que no he tomado una decisión todavía. Silvia y yo lo estamos dudando, lo estamos pensando. El amigo que me ha pedido la entrevista con Fujimori es muy cercano, muy íntimo a él, y es muy íntimo amigo nuestro. Tiene una casa acá en la isla. Es un hombre muy inteligente, es un hombre muy divertido, nos hace reír a carcajadas y es un hombre muy rico, muy, muy rico. Tiene su avioncito y tiene casas por aquí, por allá, o sea, se da la gran vida. Así que vamos a ver, ¿no? Si tuviera 20 o 30 años menos, ya hubiera dicho que sí, ya estaría en Lima entrevistándolo. Pero me han revolcado tantas veces en el charco y me han dicho tal cantidad de insultos, injustamente, gratuitamente, ¿no? Que yo apoyaba a tal o a cual porque me pagaba tal o me pagaba cual. Mentira, mentira. Que si le hago la entrevista a Fujimori y queda una conversación respetuosa entre un periodista y un líder político que en su día fue poderosa, mucha gente la va a malinterpretar y van a decir que me han pagado y que me he convertido de nuevo en un perrito faldero de Fujimori, en una mascota de Fujimori, y que yo quiero que Fujimori vuelva a ocupar el poder estelar, central en el Perú. Todo lo cual, por supuesto, es falso. Así que desde la duda, y dudar no es malo, ¿no es cierto? Yo tengo para mí que dudar es una señal, por un lado, de inteligencia y por otro lado, de fortaleza. O sea, que tú te permites a ti mismo dudar. Dame unos días, dame unas semanas, quiero procesarlo, quiero pensarlo. Entre tanto, agradecería mucho que ustedes me dijeran qué debo hacer. Si entrevistar a Fujimori o si no entrevistar a Fujimori. ¿Y cuáles son los riesgos que ven ustedes y cuál debería ser el tono, si hago la entrevista, de esa conversación? Vamos a ver, ya les iré contando. Seguimos.